Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en XFM, Democracia M, en Democracia TV. Son las 9:08. El día de hoy, después de que ya el fin de semana había traído noticias realmente muy interesantes sobre aspectos de seguridad, habría que decir, porque a eso se apunta, a de alguna manera recuperar parámetros de seguridad que nos permitan vivir y desarrollarnos de mejor manera. El anuncio de las operaciones coordinadas con miembros de las fuerzas estadounidenses que hizo el día de ayer el ministro John Rainbow. Ni más ni menos que esta mañana el gobierno nos presenta el plan de seguridad para el año 2026, donde se aborda de manera más integral todo este tema. Ha sido presentado en cadena nacional temprano en la mañana, pero me parece que la relevancia fruto de la crisis de inseguridad que vivimos nos obliga, independientemente de lo que tenía planificado, a enfocarnos en esto. Quiero volver a presentar a todos ustedes, finalmente hay que decir, este video con el que el gobierno nacional nos presenta el plan de seguridad para el año 2026. Hay cosas sin duda muy importantes frente a esta realidad que hoy vivimos. Por supuesto que todos los ecuatorianos estamos exigiendo a diario decisiones claras, firmes, acciones que nos permitan ir recobrando la paz, la tranquilidad, una vida normal. Eso lo decimos nosotros desde Quito, y uno podría decir en Quito, donde más allá del notorio incremento de la actividad delictiva, por supuesto que no vivimos una situación ni de lejos parecida a lo que viven otras zonas del país. Desde Quito, pese a eso, aún así, exigimos a diario que sucedan cosas que nos permitan recobrar por completo la normalidad del día a día, de proyectarnos en el tiempo, de tener más certezas, de saber que todos estos esfuerzos que el propio gobierno hace en términos de economía, en términos de inversiones, en términos de relacionamiento comercial con otros países, puede tener verdadero resultado, siempre y cuando, por supuesto, la seguridad se acompañe. Así que creo que este anuncio, por un lado, constituye el saber que hay una hoja de ruta que muchos en este país reclaman, el saber que esa hoja de ruta se asume, constituye un compromiso hacia afuera con el anuncio, y que tiene que ser esa planificación y esa estrategia alrededor de la cual los ecuatorianos nos unamos. Si no logramos comprender eso, realmente es muy difícil que logremos los resultados que todos ansiamos. No se trata de estar a favor o en contra de la manera en que determinado gobierno piensa. Se trata de que como país, con un gobierno nuevo, que tiene menos de un año en ejercicio, por supuesto tenemos la obligación de sumarnos todos en la lógica que se plantee el gobierno, porque además es la lógica por la que la mayoría votamos. Esto es por lo que votamos, el relacionamiento con países que nos puedan echar la mano, ayudar. Por eso votamos porque haya determinación desde el poder, por eso votamos. Entonces este plan, si no la figura del presidente, sino el gobierno en su conjunto, este plan tiene que convertirse en ese elemento unificador. Que lo logremos comprender, que exista, por supuesto, toda la explicación, el desglose, para que a partir de eso también haya un seguimiento adecuado, una rendición de cuentas, para que el país pueda estar al tanto y, tras comprender, sumarse. Pero este esfuerzo tiene que ser de todos. Este es el video con el que en este momento decisivo del país se nos presenta el plan de seguridad para el año 2026. Desde el primer día que le declaramos la guerra al narcotráfico y al terrorismo, vimos resultados. Desarticulamos estructuras criminales, capturamos a los más buscados, los mandamos a la cárcel y a otros fuera del país. Y eso es exactamente lo que presenta nuestro plan de seguridad. Una estrategia integral que ataca de frente a las estructuras criminales que por años sembraron miedo en barrios, carreteras, fronteras y cárceles. Este año reforzamos las acciones
Y este esfuerzo se respalda con una inversión histórica de 180 millones para ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de 7 helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D, escáneres y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera. Vamos a modernizar los sistemas tácticos de inteligencia. Esto permite prevenir ataques, identificar riesgos antes de que ocurran y proteger infraestructura estratégica del país. Reforzaremos la movilidad y capacidad operativa en aire, mar y tierra para que las fuerzas del orden lleguen donde antes no podían. Las acciones contra la minería ilegal se mantienen y se van a endurecer. Este plan actúa con operativos permanentes, control territorial efectivo y seguimiento a las cadenas criminales que se esconden detrás de esta actividad ilícita. La seguridad no se improvisa, la construimos con liderazgo, decisiones firmes y visión. Ante el crimen, podemos decir que el nuevo plan de seguridad del Ecuador se fortalece como nunca antes, con la implementación de tecnología sin precedentes. Incorporamos sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. Esto se traduce en más casos resueltos y menos impunidad. Este año el Ecuador da un salto en el uso de tecnología para los controles migratorios, contando con información anticipada de cada pasajero antes de su llegada al país. Reforzamos los controles, fortalecemos la seguridad de nuestras fronteras y atacamos directamente la economía de los grupos de delincuencia organizada, debilitando su capacidad de financiar sus operaciones. La UNACE ahora funciona como un organismo autónomo, con mayor presupuesto y capacidad operativa para enfrentar de forma directa y eficiente delitos como la extorsión y el secuestro, respuesta inmediata y una proximidad real entre el Estado y el ciudadano. Hoy Ecuador cuenta con un sistema penitenciario que se proyecta como uno de los mejores de la región, con la cárcel del encuentro y en 15 a 18 meses con la nueva cárcel para 15.000 delincuentes. Todo esto se complementa con una inversión inicial de $50 millones que se destinará al ECU 911 para mejorar su tecnología y su capacidad de respuesta ante emergencias y delitos. El crimen organizado no se derrota si no se le quita el dinero. Por eso, este gobierno puso como prioridad la lucha contra el lavado de activos y fortaleció a la unidad de análisis financiero y económico. Hoy, la UAF está siguiendo la ruta del dinero ilegal para evitar que siga financiando la violencia, las armas y la corrupción política que afecta a los ecuatorianos. Gracias al apoyo internacional de alto nivel, hemos logrado identificar financiamiento ilícito a políticos y administraciones públicas descentralizadas. Nuestro mensaje es contundente: identificar el dinero del crimen, sacarlo de circulación y debilitar a las mafias que financian desde estructuras criminales hasta políticos corruptos y a sus partidos que ya están siendo identificados y pagarán las consecuencias de sus actos. Junto al gobierno, seguiremos atacando las economías del crimen organizado con firmeza y determinación. Ese es nuestro compromiso con el Ecuador. No se trata de esfuerzos aislados, se trata de acciones conjuntas de este gobierno, entendiendo a la inseguridad como la delincuencia que se desprende de la corrupción política, que por tantos años se enquistó en este país y utilizó a los GDOs como sus equipos tácticos. Por eso la respuesta será integral desde la UAFE, Inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Para que las calles del Ecuador estén seguras, nos enfocaremos tanto en el despliegue de la fuerza como en el combate a sus patrocinadores políticos. Enfrentar al crimen organizado exige recursos, planificación y decisión política. Y este gobierno tiene la voluntad y el coraje para hacer lo que otros no hicieron. Mi deber es protegerlos, cuidar de cada familia, de cada madre, de cada niño y de quienes hoy más lo necesitan. Tienen mi compromiso, mi trabajo diario y toda mi determinación para cumplirlo. Y a ellos, delincuentes que se esconden detrás de una ametralladora o un puesto, que me escuchen bien. Esta no es solo una advertencia, es una decisión firme para devolverle la paz a la ciudadanía. Ecuatorianos, tienen ante ustedes un presidente que no tranza, y desde esa determinación nos ratificamos. Hoy somos más fuertes, estamos mejor preparados y actuamos sin miedo, sin tregua y sin retroceder.
Es como es obvio pensar, el contenido político del mensaje es lo que más pesa y creo que es a lo que hay que darle la lectura correspondiente. Lo primero, lo de fondo, es implícitamente aquí hay un mensaje claro de la siguiente etapa ya no tiene que ver con reacción, vivir en por ejemplo, en una situación de emergencia permanente, sino pasar a la planificación y las acciones debidamente coordinadas. Digo, implícitamente está este mensaje incorporado porque entonces ya estamos hablando de toda una estructura de Estado operando en función de objetivos que seguramente durante este tiempo se han ido estableciendo con la precisión y la claridad que nadie antes tuvo, porque nadie tenía por qué tenerla. La situación que vive el país hoy no es una situación que nos preparó, pues, que nos permitió prepararnos. Si hasta hoy discutimos cuál es el punto de partida y cuál es el origen, si hasta el día de hoy no terminamos por encontrar el momento exacto en el que este país dio el primer paso para convertirse en lo que hoy lamentablemente es. Al parecer, a nuestras espaldas y mientras vivíamos una aparente paz, todo esto se estaba gestando. Hasta que explotó ante nosotros y no estábamos preparados. O estuvimos menos preparados de lo que debíamos, incluso porque en su momento se llegó a hablar en el país, y se lo hizo durante el gobierno de Lenín Moreno, que se habían debilitado las capacidades de policía y de ejército, aparentemente de manera deliberada. Con toda esa gravedad de antecedentes, por supuesto que quienes vinieron a continuación lo que intentaban era generar respuestas ante lo que era lógico, ante lo que era evidente, ante las acciones criminales que se llevaban y se llevan los titulares día a día. Todo este tiempo que ha sido de disputa política institucional con el actual gobierno, en donde se han aprobado leyes que luego se han echado abajo por parte de la Corte. Toda esta disputa ha tenido una razón de ser, y es poder crear, si no el ideal, porque definitivamente hay cosas que se quedaron en el camino. Primero el marco legal, de ahí ojalá el institucional, que permita ofrecer esta lucha planificada, en donde se abordan todos estos elementos, donde se aborda con la frontalidad que se está abordando en este anuncio el tema de las economías criminales, que es el reclamo que entiendo de manera absolutamente justa han hecho reiteradamente quienes han estudiado más el fenómeno de la inseguridad. Pero por supuesto que sí, porque este no es un anuncio, no es una promesa, no estamos ante un evento electoral. Este finalmente es un compromiso. El anuncio constituye un compromiso. Y es de donde los ciudadanos debemos agarrarnos para, insisto, hacer nuestro este plan y darle el seguimiento que corresponde. Está claro que es la imagen, es un video al final, se trata de un anuncio, es la imagen de un gobierno que no piensa ceder, se utiliza de manera categórica en un momento clave del video el término transar, y el presidente vuelve a comprometerse con el país en que no lo hará. Y se menciona por parte del presidente al final del video reiteradamente lo que constituyen los vínculos políticos con el crimen organizado. Porque esa lucha hay que seguir dando. Y esa es la lucha que a ratos vuelve más complejo todo. Porque un grupo de confundidos ahora resulta ser que encuentran oportuno y pertinente generar oposición al gobierno, aunque eso signifique que quienes logren cosechar de ahí y sacarle beneficios sean ni más ni menos que los que todos en algún momento, incluyéndoles a ellos, hemos señalado con el dedo por sus relaciones, por su sospechosísima actividad que al final parece haber beneficiado al crimen organizado, por todos sus vínculos, por todos los delitos que cometieron cuando fueron poder. Aquí hay un plan. No necesariamente hablamos del presidente ni del gobierno. Hay un plan.
un conjunto de compromisos que se asumen, una exposición que deberá detallarse con mayor precisión, por supuesto, para que los ecuatorianos hagamos nuestro esto. Y que cuenta con cada uno de nosotros, como cuenta con el apoyo internacional que hemos visto en estos últimos días. Hay esperanzas ciertas de que sea más contundente de lo que ha sido hasta hoy. Y que todo, finalmente uno podría alcanzar a ver, está relacionado. La crisis, que ahora mismo es lamentable y hay que confiar en que se supere, que ahora mismo vivimos con nuestro hermano país Colombia. Todo tiene que ver porque se hace énfasis en este video en el control territorial y se hace énfasis, cuando se menciona ese control, en la frontera norte. ¿Necesitamos actuar coordinadamente? Por supuesto. Pero al ser nosotros quienes más, hoy por hoy, estamos enfrentando las consecuencias de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Perú, en términos de producción de droga. Al ser esto de interés de muchas otras naciones, por supuesto que somos nosotros quienes debemos tener iniciativa. Y esto es alentador en ese sentido. Repito, es un compromiso, como todo compromiso. Si no se cumple, las peores noticias serán para el gobierno. Pero no es una acción que de manera aislada nosotros debamos ver cómo el gobierno la ejecuta. A esto deben unirse los gobiernos seccionales, a esto debemos unirnos la sociedad en su conjunto. Ya es momento de tener lo que todos reclamamos, una respuesta más sólida y Dios quiera más eficiente ante la tragedia que vivimos. Comienza a depender de todos, de alguna manera, por pequeña que sea, de todos. Son las 9:24, yo soy Álvaro Rosero León, muy buenos días, feliz semana.